Buenas tardes, hoy vamos a continuar con el tema del curso. Nos corresponde hablar de la división de polinomios y la división de polinomios se realiza de dos formas. Existen dos procedimientos para realizar la división de polinomios. El primero de ellos se llama la división larga y en el otro caso se habla de una división sintética. Este video pretende explicar ambos procesos que pueden utilizarse para dividir polinomios. Recuerden que hasta el momento hemos trabajado la suma y resta, la multiplicación de polinomios, pero nos falta hablar de la división, que es lo que pretendemos abarcar el día de hoy. Inicialmente me voy a enfocar en lo que llamamos la división larga. La división larga es un proceso muy similar al que utilizamos nosotros cuando nos enseñaron a dividir números. Por ejemplo, si nos dicen vamos a dividir 38 dividido 7. Si recuerdan, cuando hacemos este proceso manual sin usar una calculadora, entonces lo que siempre pensamos es, bueno, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 38? Entonces tenemos que buscar el cociente, ¿cierto? Entonces pensamos, bueno, 5 por 7, 35, es menor que 38, pero 6 por 7, 42, me paso, entonces debe ser aquí 5. Y hacemos esto, 5 por 7, 35, ¿cierto? Y decimos, para llegar a 38 me faltan 3. Entonces nosotros cuando hacemos esto, a este numerito que tenemos aquí, que estamos llamando 38, a él lo llamamos el dividendo. En este caso el 7, que está aquí, se va a llamar nuestro divisor. 5 será el cociente. Y este valorcito que nos queda acá, que en este caso da 3, es lo que nosotros llamamos o conocemos como el residuo. En términos generales y expresando esto de una manera ya arregladita, entonces podemos decir que dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Si hacemos esto que estamos diciendo para el caso nuestro de nuestra división, entonces el dividendo, que es 38, debería ser igual al divisor. Dijimos que el divisor era 7, a 7 por el cociente, en este caso el cociente es el 5, más el residuo de nuestra división acá es 3. Si hacemos esta operación, recuerden que cuando no hay paréntesis, entonces siempre realizamos primero las multiplicaciones. 7 por 5, 35 más 3, efectivamente nos da 38. Entonces, siempre debemos recordar esto. Dividendo es igual al divisor por el cociente más un residuo. Cuando la división da número exacto, el residuo es 0, no existe residuo. En este caso sí hay, pero podría haber una división exacta donde no haya ningún residuo. La división del primer caso que vamos a tratar, que llamamos división larga, es un proceso muy parecido a este, pero no es con números, sino que vamos a utilizar polinomios. Simplemente es recordar esto para que cuando veamos la división larga ya a ustedes se les haga más fácil de manejar. La primera división de polinomios que vamos a hacer aquí como un ejemplo es la siguiente. Vamos a dividir 3x a la 2, es un polinomio de grado 2, más 2x menos 8, y lo voy a dividir entre x más 2. Es muy parecido a lo que teníamos ahora, solo que aquí había un 38 y aquí teníamos un 7, ¿cierto? Entonces esto, señor, se llama nuestro dividendo. Este será nuestro divisor.
acá nos va a quedar un cociente y luego por acá nos va a quedar un residuo. Entonces vamos a aprender cómo realizar una división larga. Lo primero que debemos hacer es organizar este en orden descendente. El grado más alto es x a la 2. Ahora vamos a pensar, ¿por cuánto tengo que multiplicar esta x para que me dé 3x a la 2? Ese es el valor que va a venir aquí. ¿Cuánto necesito yo para que cuando lo multiplique por x me dé 3x a la 2? Si analizamos, o si quieren lo hacen aparte, si todavía no lo entendemos, podemos decir, bueno, 3x a la 2. Cuando yo lo divido por x, es decir, este 3x a la 2, cuando yo lo divido por este x, ¿cuánto me da? Recuerden, la x de abajo se cancela con una de las de arriba, entonces quedaría 3x. Otros de pronto ya desde antes lo observaron. Cuando yo necesito, ¿por cuánto tengo que multiplicar x para que me dé 3x a la 2? Lo tengo que multiplicar por 3x. De hecho, 3x por x me da 3x a la 2. Si lo encuentran mentalmente, perfecto. Si no lo encuentran mentalmente, entonces lo podemos escribir a un lado. Acá, el del grado más alto, acá, este numerito por el que quiero dividir, y ese valor es el que voy a poner aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya tenemos este cociente? No hemos terminado, apenas estamos comenzando a hacer la división. Entonces vamos a multiplicar este 3x por cada uno de los que están aquí en mi divisor. Entonces empezamos con el primero, ¿sí? Es decir, 3x por x. Ya sabemos que da 3x a la 2, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir aquí debajo de este, pero le vamos a cambiar el signo. Me explico. 3x por x da 3x a la 2. Yo voy a escribir menos 3x a la 2. Repito nuevamente. 3x por x, 3x a la 2. Lo voy a escribir aquí, pero con el signo contrario al que me dio. Me dio positivo, porque él es positivo y él es positivo. Acá lo escribo con el signo contrario, o sea, negativo. Y voy a hacer lo mismo cuando multiplique ahora 3x por 2. Miren que los dos son positivos, entonces digo 3x por 2, 6x. Lo voy a escribir aquí, pero con el signo contrario al que me dio. 3x por 2 da 6x positivo. Acá lo escribo negativo. Después de esto que hice, voy a hacer una rayita y voy a sumar. Cuando yo sumo 3x a la 2 más menos 3x a la 2, pues esos dos se cancelan, ¿cierto? Entonces queda 0. O simplemente puedo tacharlos, se cancelan. Ahora entre estos dos, 2x positivo menos 6x. ¿Quién gana? Gana el negativo, queda menos 4x. Recuerden que estamos restando y sumando, no queda al cuadrado, esto es una suma. 2 tomates menos 6 tomates, debo 4 tomates. Este que no lo he usado lo debo bajar, lo voy a bajar, no lo puedo dejar allá solito, lo voy a bajar. Y voy a continuar mi división. Ahora, ¿qué hago? Necesito pensar por cuánto tengo que multiplicar x para que me dé menos 4x. Y si no, entonces lo escribimos aquí aparte. Menos 4x dividido x, ¿cuánto da eso? Menos 4, porque las x se cancelan. Entonces acá debe venir un menos 4. Ojo, con signo negativo. Menos 4 por x, menos 4x. Recuerden, esta multiplicación de ellos dos la voy a poner aquí abajo, pero le cambio el signo. Menos 4 por x, menos 4x. Entonces yo voy a escribir más 4x porque le voy a cambiar el signo. Y ahora menos 4 por 2, menos 8. Yo aquí voy a escribir más 8, le cambio el signo. Voy a sumar y voy a ver que efectivamente todos ellos se cancelan, o sea, él y él se cancelan y el 8 y el menos 8 también, o sea, esto da 0.
En esta división que acabamos de hacer, entonces empecemos a reconocer. ¿Quién es el divisor? Recordemos, divisor, perdón, el dividendo. Dividendo es igual al divisor por el cociente más un residuo. Debemos mirar quién es el dividendo. El dividendo es este, es mi polinomio. Entonces mi dividendo en este caso será 3x a la 2 más 2x menos 8 es igual. ¿Quién es el divisor? El que está aquí, por el que yo estoy dividiendo. Es igual a x menos 2 más 2. Como es un polinomio de grado 1, lo voy a encerrar en un paréntesis. Por el cociente, ¿quién es el cociente? Este que me dio aquí debajo, 3x menos 4. Por 3x menos 4. Aquí es indispensable que yo meta ellos dentro de paréntesis. Si no meto este paréntesis, no va a quedar que todo este multiplica a todo este. Más el residuo aquí me dio 0. Entonces ya es opcional si ustedes quieren poner más 0 o si simplemente esto lo omiten, porque no hay residuo, ¿cierto? Lo ponga o no lo ponga, pues ese 0 no va a influir mayor cosa. ¿Cómo puedo verificar que mi división está correcta? Pues podemos aquí ejercer la propiedad distributiva. Es decir, yo puedo decir él por él, él por él, él por él y él por él y hacer esta multiplicación. ¿Cómo se multiplican dos polinomios? Pues la propiedad distributiva. Hagamos a ver cómo nos queda después de hacer la multiplicación. X por 3x. Eso nos da 3x al cuadrado, ¿cierto? Luego empecemos x por menos 4. Menos 4x. Luego 2 por 3x. Los dos son positivos. Eso dará más 6x. Y finalmente 2 por menos 4, pues dará menos 8, ¿cierto? Negativo. Estos dos términos los podemos sumar. Tienen el mismo variable a la misma potencia. Cuando hacemos eso, entonces nos da 3x a la 2. Tengo menos 4x más 6x. Eso será más 2x y menos 8. Comparemos este polinomio con el que tengo acá y veo que son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la división me quedó bien hecha. Ese es el primer ejemplo de la división larga. Vamos a hacer otro ejemplo más. Yo sé que con uno solo no es suficiente y que no vamos a ya masterizar esto, pero vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes puedan entenderlo mejor. Vamos a hacer una segunda división. En esta segunda división tenemos los siguientes polinomios: 28, x a la 2, menos 30, y a la 2, menos 11, xy. Y me piden que lo divida por 4x menos 5, y. Este es mi dividendo, este es mi divisor, acá abajo quedará el cociente y lo que sea que quede al final será mi residuo. Es importante siempre que hagamos estas divisiones que ustedes revisen que acá tenemos dos variables, variable x y variable y. Tenemos que escoger una de ellas. Normalmente uno siempre deja esta variable primero, o sea, la variable x, y ordenarla en forma descendente. Es decir, disminuyendo el grado de la x. O sea, si ustedes observan acá está x al cuadrado, aquí no está y aquí vuelve a aparecer. Entonces voy a intercambiar estos dos términos para que quede x a la 2, por acá x a la 1 y aquí x no. Quedaría 28x a la 2 menos 11x y menos 30y a la 2. Lo único que hice fue intercambiar estos dos
para que quedara en orden descendente respecto a x. Y voy a escribir lo mismo dividido 4x menos 5y. Ya tenemos entonces nuestra división para empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a empezar. Necesito saber por cuánto tengo que multiplicar 4x para que me dé 28x a la 2. Si no lo puedo hacer mentalmente todavía, entonces aquí a un ladito escribimos 28x a la 2. Cuando yo lo divido por 4x, ¿eso cuánto me da? Entonces 28 dividido 4, eso da 7. Y x2 dividido x, eso da x. Entonces el numerito que necesito poner aquí es 7x. 7x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este 7x por cada uno de ellos allá. El primero, 7x por 4x. 7 por 4, 28, x por x, x a la 2. Entonces, lo voy a poner aquí debajo de él. Recuerden, le cambio el signo. 7 por 4, 28, x por x, x2, positivos. Eso da 28x a la 2 positivo. Yo lo voy a escribir aquí negativo. Le cambio el signo. Luego vengo 7x por 5y. Este es positivo, este es negativo. 7 por menos 5, menos 35x por y. Entonces aquí 35x por y. Ahora, como esta multiplicación da negativa, entonces aquí yo lo pongo positivo. Y voy a sumar. Cuando yo sumo esto con esto, son iguales, se cancelan. Cuando yo sumo menos 11xy más 35xy, recuerden, se pueden sumar porque tienen las mismas variables a las mismas potencias. Y solo me concentro en los coeficientes. Menos 11 más 35. Debo 11, pero tengo 35. Eso da más 24, x y y. Estoy sumando. Este sencillamente baja tal cual como está, negativo. A él no le cambiamos el signo porque a él no lo hemos utilizado. Él baja tal cual. Entonces aquí queda menos 30 y a la 2. Y puedo seguir dividiendo porque yo veo que 24xy se deja dividir por 4x. ¿Qué va a ir aquí enseguida? Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 4x para que me dé 24x y y? Lo podemos hacer a un ladito si no lo tenemos claro. 24x y y dividido 4x. ¿Eso cuánto da? Entonces hacemos la división. 24 dividido 4 da 6. La x se cancela con la x y la y queda ahí. Me queda 6y. Entonces, el que va a venir aquí es más 6y. Y voy a hacer la multiplicación 6y por 4x. Todos son positivos, el resultado será positivo. 6 por 4, 24. X por y, pues me quedará 24 x por y. Como el resultado era positivo, aquí le cambio el signo, queda negativo. Y el segundo, 6y por menos 5y. 6 por menos 5, menos 30. Y por y a la 2. O sea, me da menos 30 y a la 2. Aquí escribo más 30 y a la 2. Recuerden, le cambio el signo. Cuando sumamos todo esto, todo se cancela y me da 0. Estas dos divisiones que hemos hecho en estos dos ejemplos nos dan un residuo de 0, es decir, son exactas. Vamos a escribirlo nuevamente en la forma en que se escribe una división. Entonces, dividendo es igual a divisor por el cociente más el residuo.
identificamos en el mío. ¿Quién es el dividendo? Este polinomio original. El dividendo será 28x a la 2 menos 11xy menos 30y a la 2 es igual. ¿Quién es el divisor? Este. 4x menos 5y. Escríbanlo en un paréntesis. 4x menos 5y. Por. ¿Quién es mi cociente? El cociente es este. 7x más 6y. 7x más 6y. Y más un residuo que en este caso, por ser una división exacta, es nulo. El residuo cuando da 0 se puede omitir. ¿Cómo verifico que mi división está correcta? Nuevamente podemos aplicar la propiedad distributiva. Lo voy a hacer solo por esta vez. Para las próximas, ya si desean comprobar, debemos hacerlo para no perder, digamos, tiempo que podemos usar en explicar otros ejercicios o el otro método de la división sintética. Vamos a hacer la comprobación de esa multiplicación. Entonces digo 4x por 7x. 4 por 7, 28. Y x por x, x al cuadrado. 4x por 6y. 4 por 6, 24. X por y, xy. Menos 5y por 7x. Menos 5 por 7, menos 35. Y por x es lo mismo que x por y. Lo voy a escribir así. Pero yx o xy es lo mismo. Menos 5y por 6y. Menos 5 por 6. Menos 30 y por y al cuadrado. Estos términos del centro los podemos sumar. 28, x a la 2 queda solito. Y aquí 24xy menos 35xy. El resultado de eso es menos 11xy. Y al final menos 30y a la 2. Observamos el polinomio que obtuvimos y vemos que coincide con el dividendo. Nuestra división está correcta. Ya tenemos dos ejemplos. Voy a hacer otro más para afianzar estos conceptos y que puedan entender más. Si de pronto hay alguna duda que está surgiendo, observando otro ejercicio, de pronto la podemos resolver. El siguiente que vamos a trabajar es la siguiente división. 6x a la 2 menos 26x más 12. Y nos piden que lo dividamos por x menos 4. En este caso, el polinomio original que me entregaron ya está en orden decreciente. X a la 2, x a la 1, x a la 0 o x no está. Entonces no tenemos que reordenarlo, ya está listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces necesito saber por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé 6x a la 2. O, acá escribo 6x a la 2 dividido x. Eso da, cancelo la de arriba con la de abajo, ¿cierto? Me da 6x. Entonces aquí, en el cociente va un 6x. Y decimos 6x por x, 6x a la 2. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a escribir con el signo contrario. Menos 6x a la 2. Luego 6x por menos 4. 6 por menos 4, menos 24x, ¿cierto? Acá escribo más 24x porque le cambio el signo. Y vamos a sumar. Cuando yo sumo 6x2 más menos 6x2, ellos se cancelan. Menos 26x más 24x. Menos 26 más 24, menos 2x. Y este lo bajamos con su signo, más 2, estamos sumando. Ahora miramos, ¿por cuánto tengo que multiplicar x para que me dé menos 2x?
Menos 2x dividido x, eso da pues menos 2. Yo sé que algunos ya lo saben hacer mentalmente. De todas maneras, vamos a seguirlo escribiendo para que si algunos todavía no lo captan tan fácil. Entonces, necesito, para que me dé menos 2x, necesito multiplicar esa x por menos 2. Entonces aquí va menos 2. Menos 2 por x, menos 2x. Acá lo escribo, pero recuerden, más 2x. Le cambio el signo. Menos 2 por menos 4, menos por menos más, 2 por 4, 8, me da 8 positivo, acá escribo 8 negativo porque le cambio el signo. Ellos se cancelan y me queda aquí 12 menos 8, eso me da más 4. Este es un ejemplo en donde podemos observar que el residuo no es 0. En esta división me dio un residuo diferente de 0, pero eso para efectos de lo que estamos trabajando pues no hay ningún cambio. ¿Cómo lo escribo? Entonces vamos a decir dividendo es igual al divisor por el cociente más un residuo. Identificamos quién es el dividendo, es el polinomio original. Entonces tengo que 6x a la 2 menos 26x más 12 es igual. Divisor, x menos 4. En un paréntesis lo ponemos. Por el cociente es 6x menos 2 en otro paréntesis. Y más mi residuo aquí es 4. Si ustedes hacen esta propiedad distributiva como hemos venido trabajando y al final con todo y el 4 suman, deben llegar a este polinomio original. Eso significaría que está correctamente. La única diferencia aquí es que tenemos un 4 que al final cuando hagamos toda esta multiplicación pues se suma con otro de los términos. Y debemos obtener 6x2 menos 26x más 12. Esa es la única diferencia aquí. Voy a hacer un último ejercicio para que ustedes vean cómo funciona la división larga y ya procedemos con un ejemplo y con la explicación del método de la división sintética. El siguiente que voy a realizar es este. Dice a la 2 menos b a la 2. Y dice que lo dividamos por a más b. Tenemos a y b al cuadrado y dividir por a más b. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo observo que aquí tengo a al cuadrado y aquí a no está. Entonces vamos a abrirle un huequito para que haya una parte donde quede a la 1. Me explico, vamos a hacer a la 2 más 0a menos b a la 2 dividido a más b. Aquí recuerden que yo necesito que el grado de la primera variable vaya decreciendo, está al cuadrado, está a la 1 con un 0, pues 0 por a da 0 y no está. Si yo lo dejo como estaba aquí originalmente, me va a faltar este espacio, enseguida van a entender por qué. Entonces acá pueden dejar el hueco o pueden poner 0a, esto es 0, ¿cierto? Esto es lo equivalente a 0. Lo que quiero mostrarles es que debe ir decreciendo el grado. Va a la 2, va a la 1 y aquí a no está. Procedemos de la misma manera. ¿Por cuánto hay que multiplicar a para que dé a a la 2? O cuando yo divido a la 2 entre a, ¿qué me da? Pues a, ¿cierto? Entonces aquí en mi cociente va a y empiezo. A por a la 2, pero le debo cambiar el signo. Lo pongo negativo. A por b, positivos los dos.
a por b, pues a b. Aquí escribo menos a por b, porque le cambio el signo. Y voy a sumar. Ellos se cancelan. Aquí recuerden 0a, esto es un 0. 0 menos a por b, pues queda menos a por b. Y este término baja tal cual como está, menos b al cuadrado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera empezado a dividir desde aquí y no hubiera hecho este huequito aquí? Pues que cuando hubiera hecho la multiplicación de a por b y me hubiera dado menos a por b, no hubiera tenido debajo de quién colocarla, porque no va aquí porque este es al cuadrado y no iría aquí porque esto es b al cuadrado. Este término no lo puedo sumar con este y no lo puedo sumar con este, no son iguales. Por eso tenemos que dejar un huequito aquí en la mitad para él, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Tengo menos a por b y estoy dividiendo por a. Entonces, menos a por b dividido a o, para los que lo hacen mentalmente. ¿Por cuánto hay que multiplicar a para que dé menos a por b? Si venimos acá nos da menos b. Las a se cancelan, el signo negativo queda aquí, menos b. Es decir, aquí va menos b. Menos b por a, menos ba o menos ab. Acá le cambio el signo, más ab. Menos b por b, menos b al cuadrado. Pero yo aquí escribo con signo contrario más b al cuadrado. Y veo que todo se cancela y me da un residuo de 0. Lo voy a escribir en forma de dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Cuando hago eso, recuerdo quién es mi dividendo. Entonces, a la 2 menos b a la 2 es igual. Divisor, a más b. Es igual a más b. Por cociente, a menos b. A menos b. Más un residuo que en este caso es 0. Si ustedes observan, a2 menos b2 es igual a más b por a menos b. Ah, miren, hicimos una factorización, ¿cierto? Esto es una diferencia de cuadrados. Es a más b por a menos b. El mismo y el mismo con un más y con un menos. Pero esta es una manera de hacer esa factorización utilizando, en este caso, la división larga, ¿sí? De igual manera, podemos hacer divisiones de muchos otros polinomios, pero para poder continuar con el tema, yo necesito que avancemos y veamos el otro caso que estamos tratando, que se llama la división sintética. Es otra forma, otra metodología para dividir los polinomios que algunos tienen, digamos, preferencia porque tiende a ser un poco más sencilla. ¿Cuál es la ventaja de la división sintética sobre la división larga? Que es más rápida. ¿Cuál es la desventaja de la división sintética? Que no siempre se puede utilizar. Luego vamos a ver ejemplos en donde sí o sí tenemos que recurrir a la división larga porque este método de la división sintética no nos permite obtener un resultado que queremos. Entonces, vamos a mirar un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona la división sintética. Vamos a hacer esta división. X a la 3 menos 5x a la 2 más 3x más 14. Y vamos a dividir por x menos 3. Es la misma intención. Tengo un dividendo, un divisor, yo quiero un cociente y quiero un residuo. Pero en este caso la metodología va a cambiar de la siguiente forma. Siempre vamos a reescribir el polinomio y aquí sí es vital que estén todos los términos
en orden decreciente. Si alguno de ellos falta, debo poner un 0. Observamos en este x a la 3, x a la 2, x a la 1, x no está. Entonces vamos, como está completo, vamos a escribir solamente los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Los que acompañan a las variables. En este primero, ¿quién acompaña a x a la 3? No hay nadie, yo asumo que hay un 1. Aquí, ¿quién acompaña a x a la 2? Un menos 5, entonces aquí bajo menos 5. Aquí, ¿quién acompaña a x a la 1? Un 3, entonces bajo el 3 positivo, lo bajamos con su signo. Y aquí queda solito, entonces bajo el 14. Lo único que hice fue bajar los coeficientes sin la variable. Acá voy a hacer vamos a hacer algo y es muy importante que lo tengan siempre en cuenta, y es, si se acuerdan, en la división larga, yo cambiaba el signo del resultado que me daba debajo. Aquí el que voy a cambiar es el signo de este. Aquí dice x menos 3. Entonces yo aquí voy a bajar un 3 positivo. Vamos a cambiarle el signo al que está con x. Es x menos 3, entonces aquí pongo un más 3. No vamos a poner x, miren que aquí x no va en ninguna parte. Este numerito con el signo contrario. ¿Y cómo vamos a hacer esta división? Entonces vamos a bajar el primer coeficiente, tal cual. El 1 baja aquí. 1. Y voy a hacer una rayita. ¿Sí? Perdón, voy a hacer una rayita primero y luego bajo el 1. El 1 va abajo de la rayita, me equivoqué. Y voy a empezar. 1 por 3. Positivo y positivo. 1 por 3, 3. Acá no voy a cambiar el signo. 1 por 3, 3. Ojo, acá no cambiamos el signo porque ya le cambió el signo a él. ¿Sí? Entonces digo 1 por 3, 3. 3, positivo. Y voy a sumar. Cuando yo sumo menos 5 más 3, eso me da menos 2, ¿cierto? Menos 2 por 3, 2 por 3, 6, y menos por más, menos, o sea, eso da menos 6. No cambio el signo, lo cambié aquí ahorita. Aquí ya no voy a cambiar el signo cuando pongo debajo, lo cambié aquí. Ya todo lo que haga lo hago con su respectivo signo. Entonces, ahora voy a sumar 3 menos 6. Eso me da menos 3. Luego, menos 3 por 3. Esa multiplicación da menos 9. Y aquí, si a 14 le quito 9, ¿cuánto da eso? Más 5. Muy bien, ya terminamos. Pero ya, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Entonces ya terminamos la división, pero debemos volver a utilizar todo esto que tenemos aquí para reconstruir mis polinomios. ¿Qué vamos a hacer? Este es mi dividendo, este es mi divisor. De esto que yo obtuve aquí va a salir el cociente, y este último que me queda en la última casilla, vamos a resaltarlo, este es el residuo. Ese será su residuo. El cociente va a salir de aquí. Pero ¿cómo lo obtengo? Entonces, para sacar el cociente, lo que vamos a hacer es utilizar esos numeritos que aparecen aquí. El 1, el menos 2, el menos 3. Pero ¿qué vamos a hacer? Ellos son los coeficientes del polinomio que hay en el cociente, y tengo que empezar a bajarle un grado a la x. Aquí en el polinomio original estaba x a la 3. Este será el coeficiente de x a la 2. Este será el coeficiente de x a la 1 y este será el coeficiente sin x. Entonces el cociente será x, recuerden, estaba a la 3. Entonces x
a la 2. Menos 2, x a la 1. Este menos 2 es el coeficiente de x a la 1. Voy bajando el grado. Y este menos 3 es el que queda solito. Este es el cociente. El cociente es x a la 2 menos 2x menos 3. Sale de estos tres numeritos. Siempre empiezo bajándole un grado. Si me piden escribir esto de la manera que se debe escribir, que es dividendo, es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decir que el dividendo, ¿quién es el dividendo? Es el original que yo tengo acá. Entonces lo vamos a transcribir. A ver cómo queda. Quedaría x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x más 14 es igual. ¿Quién es el divisor? Este, x menos 3. Por, ¿quién es el cociente? El cociente es el que acabo de reconstruir. El cociente es x a la 2 menos 2x menos 3. Más mi residuo. El residuo, recuerden que nos dio 5, o sea, más 5. Si queremos verificar que la división quedó bien, ¿qué debemos hacer? Hacer la propiedad distributiva. Hagámoslo acá por ser el primer ejemplo de nuestra división sintética. X por x a la 2, x a la 3. X por menos 2x, menos 2x a la 2. X por menos 3, menos 3x. Menos 3 por x a la 2, menos 3x a la 2. Menos 3 por menos 2x, más 6x. Y menos 3 por menos 3, más 9. Y no podemos olvidar a nuestro residuo, más 5. Miremos términos semejantes. X a la 3 está solito, queda x a la 3. X a la 2 está en estos dos, entonces vamos a sumarlos. Menos 2x a la 2 menos 3x a la 2. Eso nos dará menos 5x a la 2. Luego tenemos menos 3x más 6x. Menos 3x más 6x dará más 3x. Y finalmente estos dos, 9 y 5 da 14. Podemos concluir y compararlo con el original que está acá arriba y ver que efectivamente los dos polinomios coinciden. De la división sintética tiene una gran facilidad y es que este procedimiento se obtiene muy rápido. ¿Cuál es el truquito? Que hay que saber reconstruir el cociente y el residuo a partir de los números, porque no aparecen como aparecían ahorita en la división larga. Uno los tiene que reconstruir con esos coeficientes. Vamos a realizar un ejemplo más de la división sintética. Observemos este otro. Tenemos acá x 2x a la 3 menos 7x a la 2 más 5. Y nos dicen que dividamos por x menos 3. Lo primero que hacemos es observar, es grado 3, aquí está x a la 3, aquí está x a la 2 y aquí no está. ¿Qué pasa? Que entre x a la 2 y x no está, yo debería tener un espacio para x a la 1. Entonces en este caso sí debemos reorganizar el polinomio. Lo voy a reorganizar así. 2x a la 3 menos 7x a la 2 más 0x más 5. Necesito que tenga a la 3, a la 2, a la 1 con un 0. Lo tengo que dejar ese hueco y x no está.
Y vamos a escribir aquí igual, x menos 3. Muy bien. Ya que tengo todo en orden, estado decreciente, y tuve que agregar el espacio donde faltaba, vamos a hacer lo que hicimos ahora. Vamos a bajar los coeficientes. El coeficiente que acompaña a x a la 3 es un 2, entonces bajo el 2. El coeficiente que acompaña aquí a x a la 2 es un menos 7, entonces bajo solo el número menos 7. El coeficiente de x a la 1 es 0, que si no hay nada ustedes ponen entonces el 0. Y quien aquí está solo es un 5. Pueden ponerle más o lo pueden dejar así solito si es positivo, ya es decisión de ustedes. Acá recuerden que no voy a escribir x menos 3, sino que voy a cogerlo a él y le voy a cambiar el signo. Entonces en vez de menos 3 pongo más 3. Hacemos la rayita y lo primero que hacemos es bajar el primero tal cual. Él no le hacemos nada. Entonces ese más 2 viene acá. Y empezamos a multiplicar. 2 por 3, 6. Acá no cambiamos el signo ahí, dejo 6. Lo que me da lo pongo con el signo que es. Menos 7 más 6. Eso da menos 1. Ahora el que me dio es el que se va a multiplicar por él. Menos 1 por 3. Menos 3. Lo pongo aquí. 0 más menos 3. Menos 3. 3 negativo menos 3 por 3. Eso da menos 9. Acá no cambiamos el signo acá, sino que recuerden, ya lo cambiamos aquí cuando bajamos este. Y si sumo 5 menos 9, eso da menos 4. Vamos a reconstruir nuestro cociente. Este que me sobra, siempre el de la última casilla, será el residuo. Siempre ese será mi residuo. ¿Sí? Mi cociente va a salir de aquí. De aquí sale mi cociente, pero yo lo tengo que reconstruir. ¿Sí? Recuerden, este es el coeficiente de x, le bajo un grado, era a la 3. Este es el coeficiente de x a la 2. Este es el coeficiente de x a la 1. Este es el que queda solito. Entonces ese cociente que tenemos ahí va a quedar 2. Le bajo un grado a la x, queda 2x a la 2 menos una x. O si ustedes quieren, omiten el 1 y solo ponen x. Menos 3. Ese 3 no lleva x, porque va decreciendo a la 2, a la 1 y no está. Ese es el cociente. Reescribámoslo todo de la manera correcta. Dividendo es el divisor por el cociente más un residuo. Entonces dividendo es 2x a la 3 menos 7x a la 2 más 5. El dividendo es mi polinomio original. Recordamos, ¿quién es el divisor? El divisor es por lo que yo estoy dividiendo. Es x menos 3, ¿cierto? ¿Quién es el cociente? Ya lo reconstruí. El cociente es 2x a la 2 menos x menos 3. Y más un residuo. En este caso, como el residuo es negativo, entonces pongo de residuo menos 4. Menos 4. Quiero comprobar si quedó bien o no quedó bien. Toca realizar la propiedad distributiva. Hagámosla por última vez acá. X por 2x a la 2. 2x a la 3. X por menos x. Menos x a la 2. X por menos 3. Menos 3x. Ahora vamos con el 3 multiplicando a todos los de la derecha. Menos 3 por 2x a la 2. Menos 6x a la 2. Menos 3 por menos x. Menos por menos más. 3 por x. Menos 3 por menos 3. Más 9.
y recuerdo bajar el residuo, ¿cierto? El menos 4. Sumemos términos semejantes, 2x a la 3 queda solito, x2 negativo menos 6x2, eso da menos 7x2. Ahora, menos 3x más 3x, esos dos términos se cancelan. Y si a 9 le quito 4 me da más 5. Este polinomio y mi polinomio original coinciden. ¿Por qué no había término en x? Miren que ellos aquí se cancelaron. Entonces nuestra división sintética está correcta, está bien realizada. Bien, voy a realizar el último ejemplo de la división sintética para que ya digamos que tengamos los dos procedimientos explicados. Este va a ser uno de un grado más alto. Este ejemplo dice n a la 4 menos 5 n a la 3 más 4n menos 48 dividido n más 2. Miremos que nuestro polinomio, nuestro dividendo es de grado 4, n a la 4, n a la 3, n a la 1. O sea, aquí entre ellos dos debería haber un n a la 2, porque debe bajar a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y no está. Necesito hacer un hueco entre estos dos. Vamos a reorganizarlo. Aquí en la división sintética es muy importante que ustedes siempre hagan esa revisión de bajar el grado y de que si queda faltando uno, dejen un huequito. Queda n a la 4 menos 5n a la 3 más 0n a la 2, o dejar el espacio porque no hay coeficiente para n al cuadrado, más 4n menos 48, para dividir por n más 2. ¿Sí? Ahora ya sí tengo a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y no está. Vamos a bajar los coeficientes. Entonces recordemos, el coeficiente de n a la 4, como no veo nada, es un 1. El de n a la menos 3 es un menos 5. El de n a la 2, como no está, será 0. El de n a la 1 es un 4. Y el 48 que queda solito lo bajo tal cual, negativo. Hacemos la rayita y vamos aquí, cambiamos el signo. Es n más 2. A ese más 2 le cambio el signo y aquí pongo menos 2. ¿Sí? La división sintética cambiamos el signo aquí. Lo primero que hacemos es bajar el primero. Entonces este 1 baja 1. 1 por menos 2, menos 2. Lo traigo tal cual me da. Menos 5 más menos 2, menos 7. Ahora, menos 7 por menos 2. Menos 7 por menos 2, menos por menos más, 2 por 7, eso da más 14. Si yo sumo 0 con 14, pues dará 14 positivo. 14 por menos 2 da menos 28. Si a 4 le quito 28, me queda menos 24. Si a 24 lo multiplico por menos 2, menos por menos, más 24 por 2, más 48. Y la suma de ellos dos dará 0. ¿Qué encontramos? Que en este caso tenemos un residuo de 0. ¿Qué quiere decir un residuo de 0? Que es una división exacta. A partir de estos que quedan aquí, voy a reconstruir el cociente. Recordemos, él es el coeficiente de bajarle un grado, o sea, de n a la 3. Él es el de n a la 2, él es el de n a la 1 y él de este, el que queda solito. Entonces ese cociente, ¿cómo se reconstruye? Me queda 1 n a la 3. ¿Por qué 1? Porque este coeficiente es 1, no lo tengo que escribir. ¿Y por qué 3? Porque estaba a la 4, aquí le bajo un grado.
n a la 3 menos 7 n a la 2 más 14 n y menos 24. Simplemente utilicé estos números como los coeficientes del otro polinomio, ¿sí? Con su signo, el menos 7, el 14 y el menos 24. Y voy bajando el grado de la n hasta que aquí ya no hay n. Finalmente, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, dividiendo es divisor por cociente más residuo. Si nos piden eso, entonces dividiendo mi polinomio original, no lo tengo que poner con el 0, es este, ¿cierto? Es lo mismo. Dividiendo es n a la 4 menos 5 n a la 3 más 4n menos 48. Debe ser igual al divisor. El divisor, recuerden, es por lo que yo estoy dividiendo, por n más 2. Por un cociente, el cociente lo acabé de reconstruir aquí. Es n a la 3 menos 7n a la 2 más 14n menos 24. Y como acá el residuo da 0, pues si quiero lo escribo, si quieren no lo ponen, simplemente no hay residuo. Y si aplicáramos esta propiedad distributiva entre estos dos polinomios, debo volver a obtener el polinomio original. Ese ya les queda a ustedes de trabajo independiente si lo desean realizar. Entonces hasta acá lo que trabajamos hoy fue la división de polinomios utilizando dos métodos, la división larga y la división sintética, para que ambas metodologías se pueden utilizar. Como les estaba contando, el método de la división larga siempre funciona, puede ser para algunos un poco más difícil o tedioso, pero siempre funciona. El método de la división sintética no me funciona a veces. ¿Cuándo no me funciona? Cuando tengo varias variables o cuando el cociente, el divisor que tengo aquí, tiene más de dos términos, ¿sí? Quiero hacer un último ejemplo y quiero hacerlo por los dos métodos para que ya concluyamos y ustedes puedan ver que el resultado con los dos métodos da lo mismo. Vamos a hacer este. X a la 3 menos 7x a la 2 más 17x menos 6 dividido x menos 3. Tenemos este dividendo y este divisor. Voy a hacer esta división primero por el método de la división larga, finalmente por la división sintética, y podemos comparar los resultados. Entonces recordemos, para retomar el concepto de la división larga, lo que hacemos es, ¿por cuánto hay que multiplicar x para que dé x a la 3? X a la 3 dividido x, eso evidentemente da x a la 2. Entonces aquí pongo x a la 2 y hago la multiplicación. X a la 2 por x, x a la 3. Recordemos que aquí cambiamos el signo, aquí, menos x a la 3, ¿sí? Luego digo x a la 2 por menos 3. Eso me da menos 3x a la 2. Acá pongo más 3x a la 2 y voy a sumar. Cuando sumamos, ellos dos se cancelan, y si sumamos menos 7x2 más 3x2, esto queda menos 4x a la 2. Los otros que están acá los bajo. Entonces bajo el 17x y bajo el menos 6. Y continuamos dividiendo. ¿Por cuánto hay que multiplicar x para que dé menos 4x a la 2? Menos 4x a la 2 dividido x. Eso da, cancelamos una de las x, menos 4x. Entonces aquí va menos 4x. Y hacemos menos 4x por x, menos 4x a la 2. Acá cambiamos el signo, más 4x a la 2. Menos 4x por menos 3, menos por menos más, y eso da 12x. Entonces aquí vuelvo y cambio el signo, menos 12x. Recordemos
Menos por menos más 3 por 4, 12x. Como me dio positivo, acá lo traigo negativo. Vamos a sumar otra vez. Ellos se cancelan. 17x menos 12x, eso me da 5x positivo. Y el 6 negativo lo bajo, ¿cierto? El que está aquí, baja. Puedo seguir dividiendo. 5x dividido x. ¿Por cuánto hay que multiplicar la x para que dé 5x? 5x dividido x, pues me da 5. Entonces aquí va más 5. 5 por x, 5x, acá le cambio el signo. 5 por menos 3, menos 15, acá pongo más 15 y sumo. Ellos se cancelan y menos 6 más 15 me da más 9. Recordemos, este señor es mi residuo. Este señor es mi cociente. Miren que aquí en la división larga el cociente no hay que reconstruirlo, él queda listo, ¿cierto? Este que está aquí es el divisor y obviamente todo esto original será mi dividendo, para retomar ahí los conceptos de quién es quién. Entonces, ¿cómo nos quedó? Para hacer el concepto de dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Me queda que x a la 3 menos 7x a la 2 más 17x menos 6 es igual al divisor, que es x menos 3, por el cociente, que es x a la 2 menos 4x más 5, más el residuo, que es 9. Esa es la división larga. Eso fue lo que yo obtuve. Bien, vamos a hacer la misma división, pero utilizando el otro método, el de la división sintética. ¿Cómo es el método de la división sintética? Entonces recordemos, debo mirar el polinomio original, lo voy a volver a escribir. x3 menos 7x2 más 17x menos 6 y estoy dividiendo por x menos 3. Recordemos, a la 3, a la 2, a la 1 y no está. Voy a bajar los coeficientes porque no tengo que agregar nada, está perfectamente bien. El coeficiente de x3 es un 1. El de menos 7x2, menos 7. El de 17x, 17 y por último el 6. Acá escribo, le cambio el signo, de menos 3 pongo más 3. Ojo, en la división larga cambiábamos el signo aquí, a todos los que bajaban. Aquí en la división sintética cambio el signo, es aquí, y ya no vuelvo a cambiar el signo. Vamos a hacer la rayita y vamos a bajar el primero, ¿sí? Vamos a subir un poquito aquí. Vamos a bajar el primer coeficiente, él baja tal cual 1. Y empezamos. 1 por 3, 3. Y sumo. Menos 7 más 3, ¿cuánto da? Menos 4. Luego, menos 4 por 3, menos 12. Y sumo 17 menos 12, eso me da más 5, ¿cierto? 5 por 3, 15, más 15. Y sumo menos 6 más 15, eso dará más 9. Entonces, recordemos que a partir de este último es que reconstruimos. Este será mi residuo. Y miren que coincide con el residuo que ya obtuvimos, más 9, ¿cierto? Y que de estas partes es que sale mi cociente. ¿Cómo es el cociente? Él es el coeficiente y bajo el grado. Él es el coeficiente de x a la 2. Mírenlo, acá está. X a la 2. Él es el coeficiente de x a la 1. Y él es el que queda solo. Entonces obtenemos el mismo cociente que habíamos obtenido acá. Este es el de x a la 2, este es el de x a la 1 y él es el que queda solo. Es exactamente el mismo cociente que habíamos obtenido. Las divisiones nos proveen el mismo resultado. Aquí tenemos un ejemplo donde
vemos que es exactamente igual. Igual ustedes cuando trabajen estas divisiones de polinomios, si desean practicar, y es recomendable que trabajen los dos métodos para ver si quedaron bien comprendidos todos dos y si los resultados dan iguales. No podemos obtener un resultado por un método y otro resultado por el otro, nos debe dar lo mismo. El próximo video lo que pretende es hablar del teorema del factor, el teorema del residuo y ver cómo podemos utilizar esta división de polinomios para factorizar polinomios de grados altos, es decir, polinomios de grados superiores a 3. Entonces ese va a ser nuestro próximo video. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden contactarme. Yo siempre estoy disponible en el correo y ya pronto les voy a enviar el taller o se los voy a montar en la plataforma para que puedan trabajar todos los temas que están en este video y puedan hacer las divisiones de los polinomios. Hasta luego.